es compleja y eso se refleja en los cambios en el arte, en los cambios en la forma de relacionarnos, en los cambios en las formas de producción. Piensen que durante todo ese tiempo se fue gestando lo que hoy somos como sociedad, porque ellos después nos lo trajeron acá. O sea, todo lo que hoy pensamos del mundo, de la forma en que nos relacionamos entre nosotros, lo que pensamos de él, de ella y de ella, se armó en la Edad Media. Se consolidó en la época del Barroco y luego en el siglo XIX específicamente, o en el siglo XVIII con el Iluminismo, pero se armó ahí. Va a haber cambios muy grandes, casi que revoluciones, podemos decirlo, aunque no hayan sido tales. Así que es un periodo complejo, pero está muy bueno porque hay un arte muy rico. Igualmente, fíjense que, coincidente con lo que les decía recién, toda nuestra manera de ver y de representar el mundo se armó ahí, y lo que vamos a ver este año es prácticamente arte cristiano europeo. O sea, prácticamente no, absolutamente arte cristiano europeo. Durante esos 1100 años separa el resto del mundo y nosotros nos ocupamos solamente del arte cristiano europeo. Lo cual dice muchísimo de nuestras pautas culturales, de nuestra cultura. O sea, ¿qué le estamos dando bola? En las demás materias va a pasar lo mismo. Van a haber filósofos europeos, pedagogos europeos, todo el mundo europeo. Porque nuestra educación se orienta hacia esa pauta cultural. Igualmente, probablemente veamos también, porque tampoco le vamos a regalar todos los laureles a los europeos, un poco de arte americano, precolombino. Piensen que en los periodos que vamos a ver ahora está el tránsito del gótico al renacimiento, que es justo cuando se descubre, entre comillas, América. Y cuando los españoles llegan acá, resulta que acá estaba lleno de gente, y de culturas, y de sociedades, y de arte, y de ciencia, y de un montón de cosas. Entonces vamos a ver un poquito de eso que llegó hasta ahí. Es triste ver las líneas de tiempo de las civilizaciones precolombinas, porque todas terminan en el 1500, porque fueron borradas del mapa. Pero hasta el 1500 hay un montón de cosas súper interesantes para ver, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días en forma de ruinas o de objetos artísticos, arqueológicos, cosas por el estilo. Pero básicamente vamos a ver el medievo europeo, que es importante, muy importante, por eso que les digo, ahí se construye nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos entre nosotros. Nosotros el año pasado llegamos hasta Roma. Sí, llegamos hasta Roma. No me acordaba si Grecia estaba. Grecia estaba antes que Roma, eso, y pensar que te aproveche. Bueno, muchas vacaciones. O sea, Grecia estuvo junto con Roma, digamos, pero la civilización griega se desarrolló de una manera que después los romanos, cuando los borraron a ellos del mapa, que en realidad no los borraron del mapa, pero bueno, los conquistaron, los invadieron, la toman, pero sí, lo consideramos primero a los griegos. Como civilización, digamos. O sea, si hablamos de gente, en la misma época y mucho antes de la civilización griega, había gente en donde hoy es Grecia y en donde hoy es Roma, digamos. Pasa que los primeros que lograron armar una civilización medio complicada fueron los griegos. Los romanos llegaron bastante después, y se los comieron los griegos, pero bueno.
A mí el año pasado me quedó un poco cortina el tema de Roma. Vimos algunas cuestiones relacionadas con el arte, pero creo que no llegamos a vincular bien el contexto o a ver bien el proceso de Roma, que es importante porque justamente en Roma o en la cultura romana está la base principal de nuestra cultura, digamos. Porque acuérdense que yo digo Europa, 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 pero en aquel momento Roma era Europa y parte de Oriente. O sea que toda Europa quedó uniformada bajo el imperio romano de alguna manera culturalmente, más o menos, pero se uniformó bastante. Yo ahora estaba armando un texto acerca de el proceso de Roma hasta la cristianización, digamos, de cómo se fue desarrollando la civilización romana, tomando como base lo que sería la constitución tribal, o sea, de los romanos de cuando eran tribus así comunes y corrientes, como la de cualquier indio que se precie tal, como los Pieles Rojas en América, qué sé yo cuánto, que arrancaron de ahí, digamos, hasta que se convirtieron en lo que se convirtieron. Y luego otro texto con el proceso de la cristianización de Roma, que también es importante entenderlo porque es algo que generalmente no se explica, no se ve y no se entiende el sentido. O sea, los romanos no se volvieron cristianos porque un día a Constantino se le apareció una luz en el cielo y no se cambia la religión de un imperio entero por esas cuestiones, sino por otras mucho más terrenales, digamos, y que tienen que ver con la organización social, más que con cuestiones espirituales o religiosas, digamos, y que aparte son el resultado de un proceso que ya viene de antes, no es que de un día para el otro pasaron del paganismo al cristianismo, que es lo que aparentemente sucedió, nada que ver. Fue un proceso de concentración de dioses cada vez en menos dioses hasta que quedó en uno, que fue el mismo, o sea, no fue el mismo proceso, fue un reflejo del proceso que se veía en la dirigencia romana, de la élite patricia al príncipe, al rey, al emperador, o sea, lo mismo que iba pasando en la tierra, ellos lo trataban de acomodar en el cielo para que parezca que todos seguimos las leyes naturales, digamos, ¿no? Y bueno, y el cristianismo les cayó, pero como pintado, por muchas cuestiones, no solamente por esa. Entonces, estaba armando otro texto tratando de explicar un poco ese proceso, que después se los voy a pasar, porque nosotros, en realidad, lo que tendríamos que arrancar es por el arte cristiano, paleocristiano que se llama, o sea, el primer arte cristiano antes de que sea religión oficial, y el bizantino, que es el arte romano cuando ya es oficial la religión romana. Si ustedes se acuerdan, vamos a borrar esto, no necesitan sacar fotos, no notar nada. Imaginemos que esto es Europa y esto es la parte de Asia del Imperio, que después se hizo un poco más grande. Acuérdense que teníamos dos capitales, una que estaba en Roma y la otra que estaba en Bizancio. Se ve distribuido así la cosa para poder manejar mejor el imperio. Esta parte se vuelve bastante ingobernable y termina colapsando. Pero esta parte no. O sea, si bien el emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto y chau Pinela, entraron los bárbaros y todo eso, eso no pasó con el emperador de Oriente, que logró mantenerse durante 1000 años más esa cultura.
Entonces acá el arte cristiano sí que se pudo desarrollar como se tenía que desarrollar y no llegó a impregnar a Europa, digamos. El primer arte cristiano sí que empezó a tener influencia en la forma de la imagen, digamos, en Europa. Pero como enseguida cayó y entraron los bárbaros, se fue toda la mierda, qué sé yo cuánto, esa imagen se fue modificando y fue agarrando para otro lado. La bizantina quedó prácticamente sin cambio durante los 1000 años que siguió el Imperio Bizantino y hasta el día de hoy. Porque Bizancio, cuando cae Bizancio, una parte de Bizancio se traslada a Europa, gracias a ello tenemos el Renacimiento, y otra parte se va para Rusia. Rusia se chupa todo la cuestión cristiana y la cuestión de la imagen cristiana y del rito cristiano. La hija del último emperador bizantino, que se llamaba Helena Paleólogos, se casa con el zar, que en aquel momento no era... A partir de ese momento empezó a ser zar, porque zar es lo mismo que el Basileus o el Rex de... Pero digamos, con en aquel momento príncipe de las Rusias, que en aquel momento estaban ya liberándose los mongoles y todo eso, se estaba armando grosso, y todo ese contenido de representaciones, de ideas, qué sé yo, se fue con Helena Paleólogos hacia Rusia. Rusia se termina de absorber el cristianismo ya desde el año 900, se habían vuelto cristianos y cristianos ortodoxos, pero acá se plantan y todo ese cristianismo, ¿cómo es que se llaman? Los patriarcas de la iglesia ortodoxa se fueron todos para Rusia, etcétera, etcétera. Ahora los artistas, los científicos y un montón de gente se vino para acá y se armó el Renacimiento. Digamos que el Renacimiento se lo podemos agradecer a los bizantinos por un lado y a los árabes por el otro lado, que trajeron un montón de otras cosas, los que estaban en España. Bueno, también vamos a ver un poco eso, que el tema de la invasión de los árabes a España y los omeyas, al-Andalus, toda esa cosa fantástica que se armó ahí y que terminó con los reyes católicos, ¿se acuerdan? Colón, la reina Isabel, la Tierra Redonda, todo eso. Bueno, los reyes católicos son los que terminan de expulsar a los moros de España, o sea, a los árabes, a los musulmanes. Pero estuvieron ahí casi 1000 años, o sea, España hoy es mora. Uno dice España y ¿qué se imagina? El flamenco, se imagina un montón de cuestiones, las mezquitas, qué sé yo, toda la parte, sobre todo la parte más del sur de España es árabe hasta los huesos. Y los cristianos van a tomar de la arquitectura árabe, del arte árabe, un montón de cosas que inclusive van a llegar a América. Toda la arquitectura del barroco americano está atravesada por formas que son árabes, las techumbres, las lacerías y todo eso. Acá no lo vemos porque acá llegó todo mucho después. Hasta la comida, creo que tiene cosas. Hasta la comida. Pero sí, por supuesto, en la comida, en el lenguaje. Todas las palabras piensen que empiezan con al, y muchísimas que empiezan solamente con al, son de origen árabe. Almohada, aljibe, álgebra, todo lo que ustedes quieran que empiecen. Como decía ella, en las comidas. En Cuba, por ejemplo, hay un plato muy común que está hecho con arroz negro y arroz blanco y se llama moros y cristianos. Cuando íbamos al jardín y nos hacían tomar parte el 25 de mayo, seguramente a alguna o a alguno le habrá tocado hacer de vendedor de mazamorra. La masa morra, la masa mora, era una masa que hacían los moros con no sé qué cosa y que después se le fue quedando el nombre de mazamorra, pero en realidad era la masa de los moros, que también llegó acá. Aparte muchos moros vinieron porque se habían tenido que cristianizar,
los reyes católicos impusieron el catolicismo a sangre y fuego. Echaron a los judíos, quisieron echar a los gitanos y echaron a los árabes. La única manera de quedarse era convertirse al cristianismo. Entonces muchos moros se quedaron en España convertidos al cristianismo y después terminaron en América. Entonces, nosotros arrancaríamos primero viendo cómo se fue dando el arte romano a partir de que se cristianiza el imperio, porque ahí va a cambiar mucho la cosa, y lo primero que va a pasar es que va a haber mano dura. Y cuando digo mano dura, es mano dura, y eso se va a reflejar en la imagen también. La imagen va a cambiar completamente. La escultura va a desaparecer, no se va a poder hacer más escultura, se va a prohibir directamente. Y después vamos a ver el arte cristiano europeo, que va a resultar de una mezcla entre el arte bizantino, que llegó a venir justo antes de la caída de Roma, inclusive un poquito después también, y la mezcla del arte de todos los pueblos que fueron incorporándose al imperio, y que no estaban del todo romanizados, digamos. Ahí tenemos millones de pueblos, tribus de las que gusten. Finalmente, los germanos van a ser los que se van a quedar con toda Europa, a través de diferentes tribus góticas. Los lombardos, los germanos, los francos, los godos en España. Solamente va a quedar un resabio de otra cultura, que va a ser la celta, que la cultura celta arranca de acá a la mitad de Europa, pero va a sobrevivir acá en un culito allá al fondo de Inglaterra, que fue un lugar al que no llegaron los romanos. Entonces no se aplastó esa cultura de la misma manera que se aplastaron las otras culturas, que muchas, como les decía, van a renacer a partir de que reingresan los bárbaros. Sin embargo, la que va a dominar todo son los germanos, los francosalios, que ya estaban en Roma, eran federados los romanos y los habían dejado entrar, instalarse en Roma y participaban del ejército y esto. Pero después vinieron todos sus compañeros y mandaron a mierda a los romanos y se quedaron ellos con la tierra. Pero eso lo vamos a ir viendo más detenidamente. El tema que les decía es que después les voy a pasar esos textos. Pasa que todavía no están cargados en el aula, en la plataforma más que en el aula. Así que no puedo habilitar las clases ni nada. Pero en cuanto los habiliten, que supuestamente va a ser en el transcurso de esta semana, yo les voy a dejar esos textos. Profe, ¿lo tengo por WhatsApp? ¿Y manda todo bien? ¿Por WhatsApp? Sí, si les resulta más práctico. La intensa ya quiere imprimir todo. Hagamos una cosa. Para que no me tengan que pasar sus teléfonos, armen un grupo o copien uno que ya tengan armado. No sé si se pueden copiar los grupos y me agregan al grupo. Puedo hacer uno y mandar el link. Porque ustedes ya se tienen entre los contactos y todo eso, y me agregan a mí como uno más del grupo y los manejamos por ahí. Igual yo voy a subir porque acá seguramente me van a decir que lo haga también. Igualmente vamos a seguir usando la plataforma, pero no es imprescindible, y no sé si todos están con conectividad y todo eso. En ese sentido, el WhatsApp creo que no tiene problemas, si no tiene uno datos ni nada por el estilo, funciona lo mismo. Creo que ya todas las compañías tienen eso, ¿no? Porque antes la sacó una como promoción y creo que ahora ya cualquier compañía te da WhatsApp gratis. O sea, todos tienen WhatsApp, todos tienen celular, en eso no hay problema. Bien. Una cosa que sí les iba a decir es que iba a discriminar en la plataforma, de alguna manera, los materiales, porque yo a veces meto material a lo loco, no sé, 3 o 4 videos, más PDF, un PowerPoint, qué sé yo cuánto, y parece una locura. O sea, es una locura. Pero en realidad, lo que a mí me interesa, que con lo que ustedes se familiaricen,
por ahí es con uno o dos textos o algún videíto o cosas por el estilo. Entonces discriminar entre lo que es el material de la clase, el material central, y el material complementario, por si alguno se copa viendo a ver cómo peleaban los galos, qué sé yo cuánto, bueno, mira el video, lo que sea, como complementario, que le interesa, pero que no es fundamental. Eso es una cuestión que quería ajustar este año, no meter todo como si fuera lo mismo, porque si no parece una locura. Y uno dice, ¿y por dónde arranco? Si tengo 5 horas de video, más un PowerPoint de 200 diapositivas, más 2 textos de no sé qué. Así que les voy a pasar por un lado el material central, que en este caso van a ser estos textos, que no son largos. Parecen largos, están en PDF, van a estar en PDF, pero, les aclaro, están en formato A5. O sea que van a ver que por ahí tiene 20 páginas, pero que en realidad hagan de cuenta que son 8. Porque son tamaño librito, entonces en vez de tener 40 o 50 renglones tienen 15. Son mucho más cortos de lo que parece y bueno, mucha imagen obviamente. O algo de imagen. Profe, ¿me dice su teléfono? Esto parece la división celular, ¿no? Sí. Fíjense, los dos núcleos, ¿se acuerdan? Nada que ver. Mi teléfono es 41 13 71. Bien, entonces yo me voy a tratar de ocupar de pasarle los PDF por el WhatsApp y si hay algún video o algo les mando el enlace a YouTube, yo los voy a mandar a YouTube, que es más fácil. Sí, para mí no te acá. ¿Qué pasó? Fue Flavia no nos quiso decir que teníamos dijo acá y hay hay un encierro, dijo. un encierro. Y hablan, si total, está re lindo el día, es un crimen que tengo acá adentro, la verdad, qué cosa más antipedagógica que la escuela, ¿sí? Tranquilamente. La casa, Y sí, mirá el día que hay. Pero bueno, en fin, entonces, vamos a arrancar por el arte bizantino y después vamos a ver cómo se desarrolló el proceso de Europa a partir de la caída del Imperio Romano y cómo eso se fue expresando en diferentes formas artísticas y cómo esa forma artística a su vez que les decía hoy, al final no terminé de cerrar la idea de que en un punto está bueno ver todo esto porque son en realidad vamos a ver como 1500 años de arte europeo, pero de arte cristiano europeo. O sea que vamos a ver, y es una oportunidad única, digamos, cómo la misma pauta cultural, la misma teología, los mismos personajes, a medida que se despliega el tiempo, digamos, se van modificando. A medida que se modifica la sociedad, se van modificando. Pues si uno dice, acá había, no sé, arte griego y después vinieron, nos invadieron los persas, entonces el arte persa, bueno, cambió porque cambió todo, digamos, porque vino otra cultura, pero acá dentro de la misma cultura, cómo se va modificando a medida que esa cultura se va desarrollando, cómo se va expresando las relaciones sociales, cómo va cambiando la teología, cómo va cambiando toda la cuestión religiosa, cómo Dios se va transformando de ser una cosa a ser otra, y la imagen también lo va acompañando. A mí me fascina el tema de la Virgen María, por ejemplo, las diferentes representaciones que tiene, que son totalmente diferentes a lo largo del medioevo, del Renacimiento, del Barroco, y que van expresando diferentes momentos, diferentes configuraciones de Europa y cómo la Iglesia se va
acomodando, digamos, a los nuevos tiempos. Les pongo un ejemplo. El mito de aquellos tiempos, medioevo, era que la segunda venida de Cristo iba a ser en el año 1000. Hasta ese momento, el cristianismo fue básicamente una religión apocalíptica. O sea, ¿en qué consistía ser cristiano? En que iba a venir Dios por segunda vez y ahí se iban a acabar los tiempos. Iba a levantar a todos los muertos y iba a haber el juicio final. Ahí en el juicio final, vos estabas muerto, bueno, vas a resucitar. ¿Te portaste bien? No. Ahí te comen los infiernos, el diablo, te tortura, te ponen en un caldero hirviendo, qué sé yo cuál. Si fuiste bueno, listo, te vas al cielo. Juicio final. Se acaba el tiempo, se acaba el mundo, se acaba todo. Y se dividen los justos de los pecadores, unos se van al infierno, otros se van al cielo. Eso no se ve en unos recuerdos, ¿no? Pero en el Bosco no está ese tal cual. En el Bosco, no exactamente eso, pero sí habla de lo que pasa cuando estás en la mala y cómo el jardín del Edén es mucho más simpático. Lo vamos a ver al Bosco, sí. Pero como ustedes imaginarán, en el año 1000 no se acabó el mundo. Ni en 2012. Ni en el 2012. ¿O te acordás de 2012? Sí. Y eso es importante porque es una religión que decía, como ya está por venir, o sea, eso del Apocalipsis viene de la época de Jesucristo, digamos, del fin del mundo, pero lo iba trasladando, como nunca se acababa, inventaron alguna cuestión para acomodar esa cuestión, porque el mismo Jesucristo en el Evangelio dice, el mundo se acaba antes de que mi generación termine, así que prepárense, o sea, no, los apóstoles decían no hay que casarse, ni tener hijos, ni nada, porque ya se acaba el mundo, lo que hay que hacer es prepararse, seguir la ley, portarse bien, ser buen cristiano y qué sé yo cuánto, para que cuando venga Dios nosotros estemos ahí primero en la fila para entrar al cielo. Y esa era la idea que se transmitía, vivir, sacrificarse, el cuerpo no importa porque lo que importa es el espíritu, qué sé yo, qué sé cuánto, porque se acaba el mundo, y vino el fin del mundo y no vino. Entonces tenemos que cambiar todo, acomodarlo, porque ¿qué nos va a decir la gente? Y nos cagaron a bolazo, entonces ¿qué pasa? ¿No existe Dios? ¿No existe? No, sí, lo que pasa es que ahora inventamos un verso nuevo y un Dios nuevo también. El Dios pasa de ser un guerrero implacable y castigador y qué sé yo cuánto, a ser el pobrecito que murió por nosotros, que se sacrificó para que nosotros pudiéramos seguir y qué sé yo, qué sé cuánto. Y eso en la imagen se ve claro como el agua. En las imágenes de la crucifixión lo vemos. El Dios antes del año 1000 se lo representaba de una manera y después del año 1000 de otra totalmente diferente. Claro, con la corona de espinas, qué sé yo. El Dios anterior se lo representaba vestido, así con los ojos abiertos, como diciendo yo vencí la muerte, yo los reviento a todos. O sea, acá es notable cómo las pautas culturales van teniendo sus derivados no solo en la filosofía y en las representaciones que van a justificar todos los cambios que se producen en la materialidad de la vida, sino en la imagen, en la música, en la literatura, todo es parte de lo mismo. Bueno, ustedes habrán visto que muchos estilos que uno ve en pintura después están en música, después están en literatura, el Renacimiento, la literatura del Renacimiento, o la pintura expresionista, la música expresionista, la literatura expresionista. ¿Por qué? ¿Que se copian todos? No, porque están todos reflejando las mismas pautas culturales. Entonces, necesariamente cada uno a su manera y con su lenguaje va a reflejar lo mismo. Así que está bueno, porque entonces uno ve que el arte efectivamente lo que está haciendo es reflejar las pautas culturales. Y no que es una idea o un invento de tal genio o de tal otro, que más allá de que esté hecho por personas individuales, está atravesado por su tiempo y no puede ser de otra manera. El arte tiene la forma que tiene porque es la única que puede tener. Inclusive hoy donde supuestamente no tiene forma, o tiene toda la forma. Entonces entender eso nos ayuda a entender el sentido y nos ayuda por supuesto a entender
también el arte contemporáneo y un poquito la sociedad contemporánea, porque muchos de los quilombos y las cosas que tenemos hoy día, la forma de pensar que tenemos hoy día, como les decía, surgen acá. Surgen acá. Si hoy se están cagando a bollo los rusos con los ucranianos, eso es porque se terminaron mal dos guerras mundiales, que se terminaron mal y empezaron porque se habían terminado mal algunas del siglo XIX, y son cosas que vienen mal terminadas desde esta época. Invasiones, acuerdos, esto, que no se completan, que no se cumplen, que no se respetan, que esto, que lo otro, y invasiones y pueblos que quedan sujetos 400 años y por allá saltan, que uno dice, pero ¿cómo? Estos tiempos ni existían y ahora se están peleando. Y sí, que para nosotros es difícil entenderlo a eso. A mí por lo menos me costó sangre, sudor y lágrimas, porque nosotros tenemos una cuestión, que no tenemos historia. Entonces no tenemos continuidad histórica. Para nosotros viejo, antiguo, prehistórico es algo que tiene 200 años. Y más allá, no vamos desde nuestra historia cultural, digamos. Si vamos más allá de 200 años, estaban los indios, que eran otros, diferentes a nosotros. Nuestra cultura en América, o por lo menos en esta parte, y tiene 200 años. Entonces no tenemos un devenir histórico. Inclusive, tampoco, como somos una mezcla tan complicada, tampoco tenemos una identidad bien armada, ni como argentinos, ni como latinoamericanos, ni como nada. En cambio, estos pueblos que han estado miles de años en el mismo lado, los han invadido de un lado, los han invadido de otro, los han trasladado, los han vuelto a traer y qué sé yo cuánto, hay una continuidad histórica que está en la cabeza y que se siente y que cada tanto va a saltar. A mí la primera vez que se me hizo ruido fue una vez que había ido a Turquía y estábamos en una isla que era, en realidad estaba en Grecia, que era turca, era griega la isla, y la guía decía que porque había unas ruinas de la época de los romanos, no sé qué mierda íbamos a ir a ver, fui a ver la casa de la Virgen María, miren el golazo que nos meten, Dios mío. Dice, no, pero esta isla antes era de los turcos, pero en realidad esta isla siempre fue griega. Lo que pasa que los turcos vinieron, nos incendiaron no sé qué ciudad, tomaron esta isla y nosotros después fuimos y le prendimos fuego a esto, aquello, no sé cuánto. Y yo me mataba pensando en la Segunda Guerra Mundial. Pero no puede ser. ¿Pero cuándo fue eso? Y en el año 1900 después de Cristo. O sea, me estaba hablando de la época de Constantinopla. Pero claro, ellos están ahí y eso se va transmitiendo de generación en generación, en algún lado queda, o sea, una memoria. Y me hablaba como que hubiera sido ayer. En otros lugares me pasó lo mismo. Un negro africano me decía, no, porque cuando nosotros llegamos a esta región, hicimos esto, y me estaba hablando de 2000 años atrás, cuando nosotros llegamos, como si hubiera sido hace una semana. A nosotros eso no nos pasa, ni se nos cruza por la cabeza de que pueda existir, es difícil de entender. Por eso a veces es difícil de entender cómo estas cosas persisten en el tiempo. O sea, si vamos a lo que está pasando hoy, es la viejísima guerra que viene de la época de la caída del Imperio Romano, un poquito antes todavía, de los eslavos contra los germanos. Lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, eslavos contra germanos. Y uno dice, pero los eslavos y los germanos no existen más, esas tribus acá. Sí, no, están ahí todavía, algo les queda. Y por ahí les viene, esto fue nuestro, fuimos un imperio, y de alguna manera hay algo que igual que Rusia. ¿Por qué se mete Putin con Ucrania sin ningún problema? Y casi que está históricamente justificado en su cultura. Porque Kiev es Rusia. Está lleno de rusos, mal.
No es que está lleno de rusos. Rusia nació en Kiev en el año 800. Eran tribus varegas que se unieron, que eran vikingos, que se unieron con eslavos y formaron la tribu de Rus. Y la primera ciudad que construyeron fue Kiev y después Novgorod. Cuando se armó todo el quilombo con los mongoles, qué sé yo, qué sé cuánto, trasladaron a Moscú, la capital. Pero Kiev fue donde nació la tribu de Rus. Después se armó un imperio monstruoso que llegó a abarcar la sexta parte del planeta Tierra. O sea, Rusia ha sido más grande que cualquier cosa. Pero arrancó en Kiev. En Kiev está toda su historia. O sea, son rusos. Entonces para nosotros está pasando una cosa, pero en la cabeza de ellos está pasando otra. Putin está en su cabeza, erradamente, porque en realidad está bien, empezaron ahí, pero ya las cosas son diferentes. Está diciendo, esto somos nosotros, ¿qué me vienen a que los rusos no, que los rusos sí? Con Hitler, quizás, Lo comparan con Hitler. Entonces, a veces para explicarnos algunas cosas que parecen muy locas, si nos remitimos a la historia, empezamos esto viene por acá, esto terminó mal acá, los ucranianos se volvieron antirrusos, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hace poquito. por lo de la TAN, no creo. Por lo de la TAN. No, No sé. antes se embolaron y no se la perdonan a los rusos en el sentido de administración central por lo de Chernobyl. Claro, es verdad. Chernobyl le mató a un montón de gente y Ucrania es un país como el nuestro, totalmente cultivable y ganadero, o sea, produce uno de los principales exportadores de grano del mundo, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Ucrania no nos la tribu a nosotros? Sí. ¿Puede ser? Y gas. El colmo. Y gas. Es el 30% de la tierra cultivable de Ucrania se fue a la mierda. Y ellos dicen, eso pasó porque estos rusos de mierda del Comité Central en aquella época era el comunismo, y ellos eran parte de Rusia, eran como una especie de república federada a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No le hicieron mantenimiento, lo descuidaron, lo dejaron ir, les advirtieron, miren que acá se está poniendo acoso, voló la cosa, lo negaron, dijeron, no pasó nada, vayan tranquilos, qué sé yo cuánto, se les murió mitad de gente, y cuando reconocieron que había habido fuga y qué sé yo cuánto, no tenían la capacidad como para responder a eso, y ya era tarde, ya se habían contaminado. Eso les quedó, pero grabado a fuego a los ucranianos. Entonces, eso también explica cómo en Ucrania hay grupos que son muy antirrusos. Pero ¿qué pasa? En la época de Stalin, que fue uno de los principales dirigentes del comunismo, después de la revolución, después de que murió Lenin y todo eso, que transformó y hizo una especie de dictadura, tuvo una política como para unificar todas las repúblicas de trasladar gente de un lado a otro, pueblos enteros, y lo que hizo fue una masacre cultural. ¿Y el que está ahora no dice que se parece también? A Putin con Hitler y al otro no lo comparan, creo. Yo a Putin no lo compararía con Hitler, pero sí en algunos puntos con Stalin. Aunque Stalin y Hitler tenían cosas en común, tenían todo en común, tenían el mismo proyecto básicamente, que terminaban en eliminarse uno a otro. Pero bueno, la cuestión es que Stalin en Ucrania trajo gente de otro lado, de la Rusia a Rusia, y la metió a vivir ahí. Y gente que estaba ahí la sacó y la llevó a otro lado. Lo mismo hizo con los chechenos. Hace relativamente poco, cuando ustedes estaban naciendo, o un poco después, se armó la guerra de Chechenia, que fue un desastre, pero claro, empezó a meter gente en lugares de los que no pertenecía y después eso en algún momento explota. Y cuando esto les pasa lo de Chernobyl y qué sé yo cuánto, y odian a los rusos de la República de Rusia, ¿con quién se la van a agarrar? Con los rusos que viven en Ucrania, que ahora son ucranianos, pero hace 70 años eran rusos que habían sido importados a Ucrania,
como parte de ese mestizaje cultural que quería hacer, pero que no se terminaron mezclando. Siguen siendo tan rusos hoy porque se casaban entre ellos, qué sé yo. Es como que, bueno, acá no pasa tanto porque hay mucho mestizaje, pero que hoy traigan, no sé, una colonia de uruguayos acá a Gualeguaychú los pongan en un barrio, para que nos mezclemos los uruguayos y los argentinos. Y los uruguayos siguen entre ellos, se casan entre ellos, viene un uruguayo, se casa con una argentina, pero que hija de uruguayo, y los argentinos no... ¿Me entienden? Pasan esas cosas, y en algún momento, ¡pah!, explota, cuando las condiciones se dan. Y ahora explotaron. En Ucrania no habla ruso, se habla ucraniano, ¿no? Habla ucraniano, ¿De exacto. dónde sacaron? ¿Eh? ¿De dónde sacaron el ucraniano? Ah, es que lenguas se van a hablar un montón, porque acuérdense que ahí hay, o sea, uno dice Rusia, pero son federaciones de tribus o tribus que se van conquistando y que tienen su lenguaje, que a veces lo conserva, a veces no lo dejan usar y vuelve después. Por ejemplo, en Israel, ¿qué idioma se habla? El hebreo es el idioma oficial. Israel se crea el Estado de Israel en 1948. Antes de 1948 el hebreo era una lengua muerta, igual que el latín y que el griego. Hacía 1000 años que nadie hablaba hebreo. ¿Por el cristianismo? ¿Por el cristianismo? Mucho que ver con eso, sí, y porque como no tenían un Estado y se había desparramado, cada uno hablaba el idioma del lugar donde le tocó caer, digamos. Y cuando se arma el Estado de Israel, que tienen que recuperar su identidad como nación, como pueblo, qué sé yo cuánto, dicen, bueno, también tenemos que recuperar ese idioma que fue nuestro. Y lo resucitaron. Y hoy es la lengua oficial y es un idioma más en el mundo. O sea que fíjense cómo las cosas atraviesan los tiempos y después también nos caen acá, porque todos esos quilombos de alguna manera nos terminan afectando. Por ejemplo, en la época del Imperio Bizantino, que es la que vamos a ver primero, nosotros ahora estamos hablando 2000 años para atrás. Rápidamente los grandes enemigos de Bizancio fueron los turcos otomanos, que llegaron a armar un imperio gigantesco. Y nosotros hoy en Argentina, a los sirios libaneses, pobrecitos, le decimos turcos. Y a un montón de gente de países que no tienen nada que ver con Turquía, le decimos turco. ¿Por qué le decimos turcos si no son turcos? Porque cuando llegaron a Argentina todavía existía el Imperio Otomano. Entonces tenían pasaporte turco. Cuando el Imperio Otomano termina de estallar en la Primera Guerra Mundial, esos países recuperan su nacionalidad y pueden hacer sus pasaportes, tener su bandera y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero en la época que cayeron acá, a fines del siglo XIX, estaban todos, hasta los griegos estaban bajo el poder del Imperio Otomano. O sea, si venía un griego acá, venía con pasaporte turco. Era turco. Fíjense cómo... Y a nosotros también se nos arma una mezcla, porque tampoco entendemos la diferencia. Son todos turcos. No, te dicen, yo soy sirio-libanés, o soy sirio o soy libanés, que tampoco es lo mismo. O soy griego, o soy croata, o soy de Montenegro. No, vos sos turco. Y ves un turco re negro y el otro blanco como la leche, y dices, mierda, ¿qué pasa con los turcos? Y claro, estaban dentro del mismo imperio, pero no era lo mismo. Pero bueno, en aquella época también se armaban todos esos merequetrefes, todos terminaban mal, y después la cosa saltaba por algún otro lado, históricamente, y sigue saltando y sigue saltando. Ya tendríamos que dejarnos de joder con todo eso, pero... Claro, en Estados Unidos se dice como que ellos son solamente los blancos. Eso. El resto de América no. Claro, porque la gran masa de la inmigración de Estados Unidos es del norte de Inglaterra, de los irlandeses. Fueron los que más cayeron ahí y son blanquitos, están hacia el norte, frío. Los que mantienen un poco la cultura será México, pero Nuevo México y todo eso ya se fue. Hay una globalización horrible. Sí. Te hablan más inglés que el famoso Spanglish. Sí. O sea, quedan
lugares donde todavía quedan restos de cultura o resabios de la cultura. Por ejemplo, en las facciones, que todavía hay pueblos que se han mantenido, como los quechuas en Perú, que uno ve un quechua y lo reconoce al toque. Los peruanos tienen ese aspecto más de quechua que de criollo o que de español. Bueno, el español es una mezcla espectacular. Por España han pasado 500.000 pueblos y son una mezcla bárbara. Nosotros mismos, o sea, yo soy un caso típico. Donde voy, que sea más o menos latino o gente de tez oscura, parezco el lugar. En Turquía no me creen que no soy turco, en Cuba no me creen que soy cubano, en España no me creen que soy español, en Argentina me creen que soy argentino, pero bueno, o sea, en todos lados parezco uno más, porque es tan mezclado que la cara da para todo. Puedo pasar por árabe, por turco, por gallego. Sí, porque si en España se mezclaron tantas. Por eso se mezclaron tanto y nosotros salimos así, algunos medio mezclados, otros de otras corrientes migratorias, como el caso de estas que son más gringas. Bueno, acá llegaron un montón de alemanes, de rusos, de un montón de gente muy blanca, y que no se fusionó del todo con las tribus locales, digamos, y por eso sigue manteniendo todavía rasgos. Si uno se va para el de Alemana, para Valle María, para esos lados, el gringaje alemán de arriba, son Gladisager, todo así, claro. Pero bueno, son los problemas de meter gente a la fuerza, pero cuando no se le mete a la fuerza, convive sin ningún problema. Nosotros somos un ejemplo. Acá nunca ha habido problemas, acá han convivido en el mismo lugar turcos, judíos, o sea, turcos musulmanes, judíos, cristianos, alemanes. ¿Y cuál es el problema? Se cargan que el gallego es bruto, que el judío es pijotero, que el turco peor, más pijotero que el judío, pero no pasa de ahí. O sea, nos hemos llevado al Andalus, el califato Omeya fue una cosa monstruosamente genial a nivel cultural, y ahí vivían cristianos, judíos y musulmanes sin ningún problema. Cuando tomaron el poder los cristianos, se acabó la joda. Hasta los gitanos les ligaron, que es otro pueblo digno de estudio, porque eso sí que no tienen ni películas ni miniseries que los avalen, entonces pasan desapercibidos, pero vienen siendo masacrados de tiempos inmemoriales. En la época de Hitler, en proporción, tuvieron más bajas que los judíos. Pero claro, pobrecitos, no tienen quien los lleve a darle un poco de publicidad. Y hasta el día de hoy son perseguidos, son discriminados, son un montón de cosas. Hay una serie de gitanos, pero de gitanos de Inglaterra. ¿De gitanos de Inglaterra? Sí, los Peaky Blinders. Ah, Peaky Blinders, claro. Y bueno, en Suburra, la serie italiana esta también, hay gitanos italianos. Y si no, mírense cualquier película de... no me va a salir el nombre. El que hizo Tiempo de Gitanos, el que tiene la banda tan espectacular, la Smoking. Emil Kusturica. Él ha hecho películas de gitanos rumaní, el verdadero pueblo de Rom, los gitanos de Rumania. Después tenemos los gitanos en España, el flamenco. Bueno, eso ha tenido una influencia en la cultura española, que hoy España, uno piensa en España y piensa en el bailaor y el vestido de lunares y... En la paella y... En la paella y... Claro. Es un pueblo que ha sobrevivido a todo. Y por lo único que ha sido perseguido, porque no se asientan. Solamente por eso. Eso que ha roto los esquemas a todos los países europeos por donde han pasado, hasta el día de hoy. La Unión Europea tuvo un problema muy grande con los gitanos, porque uno de los reglamentos de la Unión Europea es que en la Unión Europea no puede haber analfabetos en el año, 2023, pónganle. Ya este reglamento viene de antes. ¿Y qué hacemos con los gitanos que andan de un lado para otro y no pueden ir a la escuela? Entonces, lo que se le ocurrió a la Unión Europea es obligarlos a que en cada lugar que vayan
los chicos tienen que ir a la escuela. O sea, si están un mes en Francia, van a una escuela en Francia. Si después se van 3 meses a Italia, van a una escuela a Italia. Una locura. A los budistas les va a venir bárbaro porque van a aprender todos los idiomas, toda la cultura. Bueno, igual los aprenden sin que los obliguen. Pero fíjense hasta el día de hoy con el problema. A nadie se le ocurrió decir, bueno, déjenlo ser. Que aprendan como han aprendido durante miles de años. No tienen por qué ser analfabetos si no van a la escuela. En realidad lo que quieren es que tengan educación. Léase en su verdadero sentido, formación. Pero los gitanos, no. Hasta ahora se sigue haciendo. Porque, por ejemplo, yo cuando iba a sexto grado, llegó un circo a la Roque y tenían 2 o 3 nenes y ellos fueron a la escuela esa semana ya. Claro. Sí. Y así, al lugar donde iban, tenían que ir a la escuela. Claro. Recorrieron contra todo. Qué lindo. Claro, pero digamos que se mueven dentro de más o menos el mismo lugar. En cambio en Europa, que son tan chiquitos y caminas 2 horas y te cruzaste una frontera. Entonces los tipos andan dando vueltas por todos lados. No, es tremendo. Pero los tipos han logrado sobrevivir. No me pregunten cómo. Bueno, en Buenos Aires hay lugares donde no los dejan tener carpa. Entonces se construyen unas mansiones así gigantescas, que son la cáscara, huecas, y arman la carpa dentro. Y cada 6 meses desarman la carpa y se van de viaje. Porque ellos tienen un determinado tiempo por año que estar en movimiento, digamos. Pero bueno, son un pueblo muy... Aparte una cultura riquísima, han sido un foco de cultura porque van por todos lados llevando y trayendo cosas. Ahora hay mucha comunicación, pero imagínense 1000 años atrás que no había camino, que la gente vivía aislada en un lugarcito, en una aldeíta y no tenía idea de qué pasaba en el mundo, que no había escuela, no había radio, no había televisión, no había diario, no había una mierda de nada. O sea, si venía alguien era para reventarte o para prenderte fuego a la aldea. Olvídate. O un gitano que traía conocimiento, traía invento. No sé si alguna vez leyeron 100 años de soledad de García Márquez. Es una novela maravillosa. Y empieza justamente con los gitanos que llegan a Macondo y traen el hielo y el imán. Es increíble. Y los gitanos tenían ese rol también. No es que estaban al pedo en el mundo. Porque ellos viajaban tanto, o sea, cuentan ellos como que viajaban tanto que conocían de todo, un poco de todo. Claro, traían no sé qué de Singapur y de la India y esto. Cosas raras, el hielo para ellos, el imán era una cosa increíble. Sí. Y los esperaban. En muchos lados lo único que veían en toda su vida que les movía algo la rutina era los gitanos. Como pinta muy bien García Márquez en Macondo. O sea, la llegada de los gitanos revolucionaba todo porque era el único momento en que el pueblo se movía un poco de su rutina diaria, digamos. Yo no sé por qué sigo mirando esto como si fuera, claro, la iluminación de la historia de Europa. Sí. Está claro, ¿no? Está claro, así que bueno, tenemos mucho y muy interesante, por lo menos desde mi nerd punto de vista, para ver. Bueno, espero que logre hacer lo interesante a ustedes también. Así que más o menos en eso va a consistir nuestro desarrollo del año. Ver qué pasó en Europa durante todo el medioevo y un poco después. Y me echamos con un poquito de América, porque América antes de la colonia, como les decía, tenía montones de pueblos con montones de cosas interesantes. Y después de la colonia se generó una nueva pauta cultural, un nuevo arte, una nueva arquitectura, un nuevo todo que también lo tenemos que ver un poquito porque es la base de nuestra manera de ver el arte hoy en día. Si nosotros trabajamos el estilo europeo, como nos han enseñado los europeos que vinieron en aquel momento. Del arte nativo no queda nada, digamos. Lo que queda a modo de curiosidad turística o artesanía o cosas por el estilo. Ya sus sentidos, sus materiales, sus procesos se han ido perdiendo. Por ahí se hacen algunas cosas para rescatarlos, pero son excepciones. Al final,
sueño que le he dicho que quería hacer la materia interesante, se ve que fallé. Que noche a la noche, mirá. No reacciona. Bueno, déjenlo dormir, no lo despierten, pobre, debe estar cansado. Hablando de eso, ¿cómo estamos de tiempo? 10:41, ¿hasta qué hora tenemos? Yo siempre estoy al revés con los... hasta las 11, bien.